Bueno, hermanos, bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Como ustedes, a los que son miembros de esta iglesia, bienvenidos. A los que nos visitan por primera, segunda vez, bienvenidos también. Qué bueno, le damos gracias al Señor también por la vida de Patricia, que el Señor la llevó y la trajo a la China, ¿cierto? Gracias al Señor que pudiste tener un buen tiempo con tu hijo también allí. Eh, y bueno, obviamente a las personas que nos visitan por primera vez también bienvenidos. Los que no saben, nosotros hemos venido en una serie aquí en la iglesia estudiando la carta de Pablo a Timoteo y hemos estado, bueno, ya hoy hemos llegado al capítulo 5, versículo 17. Ya estamos llegando, me estoy acercando. Entonces, ya estamos llegando al final de la carta. Eh, y el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy es los pastores también son ovejas. Y eso está en la sección que nos toca compartir el día de hoy. Es horrible uno como pastor predicar esto. Porque uno prefiere invitar a otro que venga a predicar sobre los pastores también son ovejas, pero bueno, no viendo más, entonces me toca a mí compartir. Pero en el ambiente laboral, generalmente el ambiente laboral secular se caracteriza por chismes, sospechas, favoritismos, tensiones entre jefes y empleados. Hay como ese tema de la desconexión entre los que están arriba y los que están abajo, ¿no? Los managers y nosotros. Y generalmente en nosotros los seres humanos también está esa tendencia a criticarlo todo, a no estar satisfechos con nada. Y eso hace entonces que el ambiente laboral generalmente suele ser hostil. Uno siempre que le pregunta a la gente, ¿y cómo va el trabajo? Normalmente la gente tiene queja. Ay, ay, más o menos, ay, es que ese manager que tengo, ay, es... O sea, nunca estamos, digamos que satisfechos y hay todo un asunto en el ambiente laboral. Ahora, en el contexto de la iglesia, nosotros nos relacionamos como familia. En contraste con ese modelo de negocio secular, los pastores o personas que están en el liderazgo de la iglesia tenemos una preocupación genuina por el cuerpo de Cristo, por ustedes, y se supone que el cuerpo debe también tener una preocupación genuina por aquellas personas que están ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia. Y uno puede pensar que en esto hay dos extremos, ¿cierto? Por un lado, podríamos hablar del descuido. Podríamos hablar de gente que dice, no, pues el pastor, eso es una máquina de trabajo. Hay que explotar lo que trabaje, para eso lo llamó el Señor. Y no ver a las personas como personas, sino simplemente como alguien que le puede dar a la iglesia. En el otro extremo están los pastores que han asumido una posición de semidioses. Dan la sensación de que están más cerca de Dios que el resto de la congregación y la congregación está allí para servirlos. Yo recuerdo en una oportunidad, estuve en una iglesia en los Estados Unidos, una iglesia inmigrante hispana, y claro, los hermanos guardando el pastor entraba cuando era el momento después de la alabanza y era como un efecto, wow, entró el pastor, y luego salía y nadie podía acercarse a él, y la esposa andaba con 3 mujeres guardaespaldas, por decirlo así, no, la una le llevaba la cartera, la otra le llevaba el agua, y le hacían masajitos antes de que comenzara el servicio para que estuviese relajada antes de llegar. Y entonces en esto hay de todo. O sea, por eso digo que en esto, digamos, hay de todo. Hay extremos. Por un lado el abandono y por el otro el abuso, ¿cierto? Entonces nosotros entendemos que los líderes están para cuidar el rebaño y también los líderes necesitan ser cuidados por la iglesia porque son ovejas. Y la realidad es que el ministerio viene con sufrimiento.
Viene con sufrimiento porque hay que lidiar con personas. Algunos de ustedes tienen trabajo en la madrugada y me dicen, pastor, yo no cambio mi trabajo por nada. Yo entro a las 2 y salgo a las 5, no tengo que lidiar con gente. Prefiero aguantarme el trasnocho que lidiar con personas. Claro, porque las personas son complejas. Y la labor pastoral es 100% trabajar con personas. Personas con distinto carácter, personas malhumoradas, personas resentidas, personas que vienen abusadas de otros lados y entonces lo miran a uno con sospecha. Anteriormente llegaba el pastor a la casa de la gente y la gente lo veía como un honor. Ahora es, guarden las billeteras, cierto, por todo este tema, guarden, ya llegó el pastor. Porque un oficio que es tan honroso y tan sacrificado se ha convertido en un negocio. Pero en realidad los que hemos sido llamados por el Señor y hacemos esto por vocación, por llamado, el ministerio viene con mucho sufrimiento. Es desgastante. Ustedes escucharon al pastor Sugel que le decía a Jimmy, esto te va a desgastar física, mental, emocionalmente, tal cual. Uno se va de vacaciones y está allá en España, puede estar en Mallorca y está pensando en la iglesia. Mientras que usted se va y usted se desconecta. Usted no tiene que ver si la hermana quedó enferma y no enferma, usted dice, ya me fui. El que tiene este llamado, esto es desde acá, desde las entrañas, que el Señor le pone una carga por la gente. Viene con sufrimiento. Hay que disminuir el tiempo para la familia para poder darlo a la iglesia. Muchas veces aceptar la escasez, porque no siempre las iglesias pueden proveer para todas las necesidades. Yo recuerdo los primeros 3, 4 años, yo vivía con los gastos exactos de renta en una habitación, para comer y para transporte, no había más. Eso fueron los primeros 3, 4 años. Y eso implica el ministerio, y por eso el llamado es recordar, los pastores también son ovejas, necesitan ser cuidadas. Somos injuriados, maltratados. Yo hasta en los primeros 2 años de iglesia aquí, fui hasta amenazado, porque estábamos predicando el evangelio, y la gente estaba escuchando el mensaje, y vinieron también en un restaurante a frentearme. Y todo eso hay que vivirlo, por causa del llamado del Señor. Por eso Pablo nos ha venido a nosotros hablando de cómo conducirnos en la casa del Señor. Y nos ha dicho que nosotros aquí somos una familia. Esto no es un evento. Voy a la iglesia, no, nosotros somos una familia. Y hace 15 días estuvimos hablando de que hay que cuidar de las personas vulnerables y necesitadas entre nosotros. Y dijimos que parte de lo que se recoge es para eso, para apoyar a los hermanos que están en necesidad. Hace 8 días el pastor Jimmy abordó el tema de cómo tratar a los mayores, las jóvenes y los jóvenes. Cómo debemos tratarnos entre nosotros. Y hoy está el tema de cómo debemos cuidar por los pastores. Y hay 3 puntos que desarrolla Pablo en estos versículos. El primero es que hay que cuidar la honra del pastor. La segunda es cuidar la reputación y la tercera es cuidar la integridad física. Y ya voy a desempacar cada uno, porque eso de honra, yo sé que algunos están pensando, ¿qué significa eso de la honra? Entonces vamos a mirar el tema de cuidar su honra, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, Pablo está enfocando aquí a los hombres, a los ancianos, a los pastores que gobiernan y enseñan en la iglesia. Dice que gobiernan bien. ¿Cómo sabemos si gobiernan bien o no? Bueno, el llamado principal de un pastor es a través de la palabra guiar, aconsejar, exhortar y restaurar a la comunidad.
Pero el llamado principal es un ministerio de la palabra, o sea, a través de la palabra aconsejar, a través de la palabra exhortar, a través de la palabra instruir, a través de la palabra animar a la comunidad. Entonces, por eso mucho de nuestro trabajo se dedica a estudiar la palabra, para que el día que alguien viene a pedir un consejo no sean mis opiniones, ni mis experiencias, sino que yo le pueda decir a la persona, mira, en Romanos capítulo tal, esto es el consejo de Dios. Ese es el llamado que tiene el pastor. No decir, no, mira, yo es que hace 10 años a mí me pasó esto y me funcionó. No, esto no es estilo horóscopo ni estilo... No. Esto es el consejo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y Pablo le dice a Timoteo que le recuerde esto a la iglesia, porque como nosotros todos aquí somos pecadores, la tendencia del pecador es a ser utilitarista. Entonces es saber al pastor simplemente como ¿qué me puede dar? Y entonces por eso Pablo tiene esta sección aquí para recordarle a la iglesia, miren a ver cómo ustedes también pueden cuidar a las personas que les están sirviendo. Así que este llamado a la honra no es otra cosa que simplemente gratitud por el cuidado que recibo. Si hay una persona, y es que es horrible yo tener que predicar esto, pero si hay una persona que Dios ha puesto y que está velando por nuestra vida, sería consecuente que las personas estén también pensando y velando por él. Esa es la lógica, somos una familia. Es como en una casa, si hay un padre que está trabajando 8 o 9 horas, lo lógico es que los hijos, eso sería lo lógico, lamentablemente como somos pecadores, los hijos son rebeldes y no ven ni valoran el esfuerzo de los padres. Pero lo coherente sería que los hijos fueran recíprocos con ese esfuerzo y esa entrega que los padres tienen hacia ellos. Es la misma lógica que está trayendo Pablo aquí. Y Pablo anima entonces a hacer una distinción entre quienes se sirven en la iglesia y quienes trabajan en la predicación. Y aquí Pablo entonces dice que esos que están dedicados a la predicación hay que considerarlos con doble honor. Esto mismo lo dice en 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y yo sé que esto de la honra se ha manipulado, se ha usado para sacarle provecho y manipular a la gente. Sin embargo, el hecho de que ha habido abuso en ese tema no significa que esto no esté en la Biblia. No podemos arrancar esas páginas. O sea, la mala interpretación del asunto no significa que no hay una sana manera de vivir el asunto. No sé si me explico. O sea, si usted ha sido abusado en el dar, no significa que no haya que dar. Que usted haya sido abusado en la oración no significa que no tengamos que orar. ¿Me explico? Entonces lo mismo ocurre que a usted le hayan dicho, no, es que la doble honra es que usted tiene que besarle las manos al pastor. No significa que no haya una sana manera de practicar esto que Pablo está enseñándonos en la palabra. Esto habla de un trato digno y respetuoso. Y yo aprovecho para decir que como predicamos en serie, esto no está ajustado, pero en la providencia del Señor, el Señor ha permitido que este texto caiga justo después de que mi esposa y yo hemos tenido una crisis de ella médica. Porque precisamente honrar es mirar de qué formas prácticas podemos cuidar del pastor. Eso implica tal vez ayudar a cuidar los niños, si hay una necesidad, si hay una enfermedad, poder echarles una mano en la casa, enviar una cena a su casa en fechas especiales para recordarles, estamos agradecidos por todo el trabajo que haces. Y esto no lo estoy predicando porque en esta iglesia no se haga. De hecho, en medio de esta situación que hemos vivido con mi esposa, hemos sido muy amados por ustedes.
sus oraciones, sus mensajes de texto, ir a nuestra casa. O sea, esto no lo estoy predicando porque, ay, me cae como anillo el dedo. Nos tienen en abandono y aquí se los voy a predicar. No, no, por el contrario, hermanos, nosotros nos hemos sentido muy amados por ustedes. Y ese es el ideal que Pablo tiene en mente. Que en medio de los momentos de dificultad, uno también pueda sentir que es oveja y que no está solo. Yo recuerdo el sábado, hace 15 días, cuando Julia estaba sangrando, y yo decía, Dios mío, o sea, claro, uno sin la familia biológica acá, ¿cierto? Pero no, tengo un familión. Y ahí mismo, no, ya voy por la niña. Y uno se siente acogido, se siente abrazado, no se siente solo. Entonces, muchas gracias, hermanos, por su cariño, por su atención, por sus oraciones. Y voy a pasar la página porque voy a poner a llorar. Es usar nuestros dones para servirnos unos a otros. Es orar por nosotros con frecuencia. Y en esto del apoyo al ministerio es también apoyar financieramente para que los pastores puedan dedicarse a la tarea de la predicación. Una tarea que es ardua, requiere horas de preparación para poder exponer los sermones. Y no olvidemos que la carta de Pablo a Timoteo habla sobre la herejía y el error. Y la única manera en la que la iglesia se puede proteger de que entre el error es teniendo obreros capacitados y obreros que se dedican a estudiar la palabra del Señor. Es por falta de personas que se toman con seriedad la exposición y el estudio de la palabra del Señor, que se paran payasos en el púlpito a hablar tonterías y hacerle gastar el tiempo a la gente. Que debería estar escuchando es el consejo de Dios, la voz de Dios, porque tenemos un corazón rebelde que le cuesta hacer la voluntad de Dios y venimos aquí para ser recordados del consejo de Dios y de la voluntad de Dios para nosotros. Es por esta razón que luego llegan personas y dicen, no, que hay una canasta, que el Señor me ha dicho que hay 10 sobres, que cada uno de 1000 y que no sé qué, y la gente corriendo y la gente, ¿por qué? Porque faltan personas que se toman con seriedad esto de estudiar la palabra y el consejo de Dios, y por eso es que es importante entonces que en la iglesia tengamos personas que se dediquen a esto, a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra. Eso protege la iglesia. Si no hay personas preparadas para estudiar y predicar la palabra, van a comer pizza cada domingo. Nada de hornado. Nada de bandeja paisa. Nada de sancocho trifásico. No, eso es jugadura de mano. Una cosa medio trazada ahí. Por eso es importante que la iglesia tenga, y 1 Corintios 9:9 Pablo dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y a Jesús en Lucas 17, Jesús dice, permaneced entonces en esta casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Lo que está diciendo Pablo aquí es, si hay un buey que está trillando, no le pongas bozal, sino quítale el bozal para que trille y vaya comiendo. Y así su rendimiento sea muchísimo más. O está diciendo el obrero es digno de su salario. La persona que está sembrando la viña tiene derecho a comer de esa viña. Y lo mismo el ministro de Dios puede recibir sustento por el trabajo que realiza. Entonces, ¿qué se hace con los aportes de la iglesia? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los aportes tienen 3 propósitos. Apoyar el desarrollo del ministerio de la iglesia. Pago el local, pago de esto, lo que se le da a los niños, todo para que funcione el ministerio. Eso viene de los fondos que la gente da. ¿Qué otra cosa viene ahí? El ayuda a los necesitados. Y número 3, la asistencia a los que están dedicados al ministerio. Esas 3 cosas son las que el Señor nos manda en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a hacer con lo que se recauda en la iglesia. Que el ministerio pueda desarrollarse, sostener a los que están en el ministerio y también apoyar a las personas que están en necesidad. ¿Cuánto debería ganar un pastor? La Biblia no dice, no nos da pautas para eso, dice que el obrero es digno
de su salario. Otra vez, en esto podrían haber dos extremos. Descuidar financieramente a los que trabajan en la iglesia, creyendo que deben vivir por fe. Es decir, Dios lo llamó, Dios verá cómo lo sustenta. O creer que la iglesia debe enriquecer a los pastores porque son los ungidos del Señor, y entonces esta gente ya no vive por fe, sino de la fe. Ya no viven por fe, sino de la fe de otros que necesitan un milagro, que tienen a la mamá en el hospital y viven de la fe de esa persona, le arrancan la plata y entonces viven descaradamente con el dinero de la gente. Entonces, es que eso es así, uno en medio de una necesidad. Yo recuerdo, esto no está en el libreto, pero yo recuerdo que un día mi abuela estaba, yo tenía como 14 años, y a mi abuela le dio una hemorragia, y claro, yo me crié en la casa materna, y mi abuela, ustedes saben lo que para uno que se crió en la casa representa a la abuela. Y entonces mi abuela estaba enferma, estaba en el hospital, 14 años, y en eso prendí yo el canal de televisión y salió Enlace. Y estaba en una de esas maratónicas arrancándole plata a todo el mundo. Y yo decía, yo no tengo cómo pactar. Y decía, ¿y tú que tienes un familiar en la clínica? ¡Ay, ese soy yo! Pero claro, yo era estudiante, o sea, es que ni forma de decir, ay, pero ¿cómo esa gente vive de la fe? De la fe de otros, que están en medio de una necesidad y se aprovechan de esa necesidad, viven de la fe. ¿Cómo encontrar un balance bíblico? En honrar a la persona que está sirviendo, sin al mismo tiempo desangrar la iglesia. Tiene que ser algo que sea equivalente al presupuesto de la iglesia, a las entradas de la iglesia, para que la iglesia pueda seguir funcionando. Entonces, lo primero que hemos visto es el tema de la honra, pero lo segundo es el tema de cuidar su reputación. Y dicen los versículos, no admitas acusación contra un anciano. Valga la aclaración, anciano significa un pastor. O sea, son dos términos que se usan para significar lo mismo, un anciano o un pastor. A menos de que haya 2 o 3 testigos. Pero si el anciano es sorprendido en que sí está pecando, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Y esto es importante, ya lo voy a explicar. No impongan las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Y aquí entonces Pablo viene a hablar de la reputación y está diciendo dos cosas. Uno es, no permitas difamación contra los pastores. ¿Qué es difamación? Calumnia, ¿cierto? Es cuando están hablando falsamente, información falsa con el propósito de dañar. Y Pablo está diciendo, aplica el principio de la cultura judía, que se necesitaban 2 o 3 testigos para poder decidir sobre la vida de alguien. Si hay 2 o 3 testigos, entonces sí ocurrió el hecho. Y dice, no te dejes llevar solo por lo que dice una persona, sino que asegúrate de que es cierto y no es una difamación. Y la verdad es que somos blanco de la difamación de las personas también. Yo recuerdo hace unos 5 años yo estaba estudiando y aquí comenzó a llegar una muchacha a la iglesia, una joven. Normal, como llegan muchas. Dios le bendiga y ya. Y me llama como el miércoles una hermana, ellos van a Stockwell, los que me llamaron y me dicen, pastor, estoy que la agarro del pelo. Y yo, ¿a quién? Y me dice, imagínese que en el Elefan andan diciendo que esa muchacha es su mujer. Esa, yo siento una sensación como de rabia, como de, o sea, es que no sabe uno ni cómo sentirse. De asombro, ¿y quién es mi mujer? Si llegó apenas el domingo, la saludé. Esa señora no me conoce, nunca en la vida la había visto. Y la otra dijo, pero ya voy a salir porque la voy a poner en su sitio, porque yo la conozco y esa es difamadora. Y yo le dije, hermana, no vaya a pecar por mí.
tranquila que el Señor defiende mi reputación. Yo, claro, ese es un escenario, por ejemplo. Imagínese eso. Ustedes saben la gravedad de lo que eso implica. Que no es que me vieron tomando café con esa muchacha, no. Que esa muchacha es la mujer del pastor Oscar. O sea, ya hubo cama y de todo. Es una cosa seria cuando uno se estaba guardando para el momento del matrimonio. Y cuando uno no es solamente uno, es que es toda una comunidad. Y sobre todo, hermanos, yo sé que muchos de ustedes han venido dañados de otros lados. Y por eso todo lo que hemos intentado hacer aquí es con guante de seda, para que el Señor en su misericordia les restaure de todo eso que les hicieron y ustedes puedan seguir avanzando en su caminar con el Señor. Esto es una cosa muy tenaz. Yo no quería que la hermana fuera ya a revolcar a nadie. Yo le dije, hermana, no vaya a ir, porque claro, yo sé que la hermana es voladita. Le dije, no vaya a ir a pecar, por favor, por mí, porque el Señor es el que defiende mi reputación. O sea, yo tengo mi conciencia, o sea, es que no, la saludé el domingo apenas. Entonces nosotros estamos en el ojo del huracán. Muchas veces por la posición que tenemos, nos toca hacer no lo que emocionalmente quisiéramos hacer, sino lo que bíblicamente tenemos que hacer. Y cuando las personas no reciben lo que quieren ver, de parte de pronto del liderazgo de la iglesia, también pueden suscitar comentarios de inconformidad. Y en medio de todo eso, debemos mirar todas esas situaciones, rechazar el asunto, decir, ya usted ha hablado con ellos, ya usted ha expresado lo que siente. Es una manera de cuidar la reputación. Pero también nos dice algo muy importante aquí. Y es que si el anciano, el pastor, es pillado en pecado, que puede pasar porque todos nosotros estamos en medio de la lucha, entonces que le apliquen lo que dijo Jesús en Mateo 18. O sea, nosotros todos, hermanos, yo por la gracia de Dios y usted por la gracia de Dios es que podemos avanzar, pero yo no es que ya lo he... No. Por eso necesitamos el cuidado de ustedes y las oraciones de ustedes. En el ministerio hay 3 Fs que son peligrosas. Y los que son británicos dicen F. No. La fama. Es fácil sentirse grande y poderoso y abusar de la gente. La segunda F son las faldas. Y la tercera F son las finanzas. Fama, falda y finanzas. Son 3 cosas que batallan y que... y por eso es que Pablo dice, si el pastor es pillado en el asunto, ya confróntenlo. Y si persiste en el pecado, entonces llamen a 2, llévenlo a la iglesia y si no, trátenlo como un inconverso. ¿Qué pasa generalmente en las comunidades cuando ocurre algo con el liderazgo de la iglesia? Se tapa. O sea, no se hace, por eso lo que está diciendo Pablo aquí es súper importante. Porque lo primero que uno trata de hacer es, o sea, cuando hay un problema, ya sea se robaron la plata, o esto y lo otro, ¿qué es lo primero que se hace? Vamos a tapar para proteger la institución de la iglesia. Pero lo que pasa es que la iglesia es un baluarte de la verdad. Nosotros por proteger personas no podemos encubrir la verdad, porque la iglesia es sostén y baluarte de la verdad. Y es duro esto, porque lo más fácil es decir, no, es que no pasó o esto y lo otro, vamos a trasladarlo. ¿O qué pasó con fulano? No, que se fue para otra ciudad pastoral porque el Señor le llamó y de esa manera no generamos situaciones. Pero miren lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso este tema es muy importante que lo estemos tocando. ¿Qué está diciendo aquí? Confróntenlo públicamente, repréndanlo públicamente. O sea,
no participen del pecado de esa persona. Porque la iglesia es baluarte de la verdad. Y no podemos pensar en la institución, sino en las personas que son dañadas por la institución. Y esto surge una y otra vez. En Colombia hay una iglesia grandísima que está metida en uno de estos rollos. En ese documental de Hillsong, esa es parte de la situación, que es proteger la institución y no proteger las personas vulnerables. O sea, vemos que si leyéramos 1 Timoteo 5, cuando nos viene una situación de esa, diríamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer como iglesia. Pablo también dice aquí en el versículo 22 que es importante no imponer las manos con ligereza. Una forma de proteger a los pastores es no nombrar gente que no está lista. A eso es que se refiere no impongar las manos con ligereza. No es lo que llaman la administración después del sermón, ¿cierto? Que empiezan a poner manos y a hablarle al oído a la gente. No, no es eso. Es no impongas manos con ligereza como señal de que esa persona ha sido comisionada. Lo que hicimos con Jimmy hace 15 días, eso es imponer manos, delegándolo para la tarea de pastor. No impongas manos con ligereza. Porque si esa persona no tiene el carácter sólido y firme que necesita para el ministerio, el peso del ministerio lo va a quebrar. Pasa lo que pasa con Justin Bieber, pasa lo que pasa con Miley Cyrus, que tienen más fama que carácter, entonces se desploman. El llamado tiene que ser sostenido por el carácter. Y por eso entonces está diciendo Pablo, una manera de proteger la iglesia es no imponiendo manos a la ligera, para poner a las personas en una posición en la cual no se van a poder sostener y va a ser luego perjudicial para ellos y para la comunidad. Claro, como hay tantas necesidades en la iglesia, uno dice, necesitamos quien salte aquí, necesitamos quien mueva aquí, y entonces empieza uno al dedo y tapando huecos y tapando lo otro, pero esto no es así. Y finalmente terminamos haciéndoles un daño a la persona que ponemos en esa posición y a la comunidad. Y finalmente, habla Pablo de cuidar la integridad física. Y a algunos les va a gustar este versículo. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino. A algunos les va a gustar este versículo. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino. Pero ojo, por causa de tu estómago, ¿no? Y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le dice a Timoteo que tiene que cuidar su propio cuerpo. Que en la iglesia siempre van a haber más necesidades de las que él puede atender y que por eso finalmente Jesucristo es el buen pastor y el pastor que cuida del rebaño. ¿Por qué le dice que tome vino? Pues como la salud no estaba tan avanzada, entonces el vino era algo medicinal para el daño de estómago. Y de hecho hay gente que todavía, cuando siente retorcijones, se toma una copita de vino y le calma. Entonces ese es el punto que le está diciendo Pablo a Timoteo. Como no hay paracetamol, no hay acetaminofén, el 60% de las mujeres mueren dando a luz, que no hay cesárea, no hay nada de eso. Estamos hablando del primer siglo, ¿eh? Entonces Pablo le dice a Timoteo, no bebas agua sola, toma un poquito de vino. En otras palabras, cuida de tu cuerpo también. Cuida de tu cuerpo. Pon límites, cuida de tu salud. Uno, cuando el pastor está joven, tiene toda la energía del mundo. Yo comencé a los 23 años, este año cumplo 10 años de estar aquí en Londres. Eso, desayunaba en la casa del uno, almorzaba en la otra. No porque andaba comiendo, no por la comida de los hermanos, que estaba muy buena, pero un ímpetu por evangelizar y por escuchar a la gente y por estar allí, y hasta a veces llegaba tarde a algunas citas, pero no era porque era porque ponía varias citas juntas, porque quería atenderlos a todos si pudiese. Ese es un pastor de 23. Ya a los 50, ese pastor tiene menos energía, pero más sabiduría, entonces anda más lento. Y así hay que entender en qué punto de la vida se encuentra el pastor. Para no decir, es que usted antes nos atendía y ahora tiene la iglesia en abandono. No, es que antes estaba soltero.
Antes no tenía hijo y otro en camino. ¿Me explico? O sea, hay que entender los momentos de vida y que no es lo mismo una persona a los 30 que una a los 50, a los 60. No es que el de los 60 esté obsoleto, pero estamos en momentos de vida diferentes. Y todo eso hay que entenderlo. Y cuando hay uno de 60, entonces se empieza a formar gente como Daniel. Y bueno, mijo, usted que tiene toda la energía, coma el mundo. Mientras yo desde aquí lo voy. Entonces, hermanos, hay que cuidar del cuerpo. Y eso también implica que el pastor debe tener una sana relación con la comida. A mí me dicen, ¿para cuándo el púlpito? Una sana relación con la comida. Una buena mayordomía de nuestra alimentación también. Porque de lo contrario estaríamos comunicando que nuestro Dios es la comida y es el estómago. Y también no podemos caer en el otro extremo de que los pastores ahora son sacados de revista con esos cuerpos, que no está mal que vayan al gimnasio o ir al gimnasio, pero que también ya cuando se vuelve una obsesión, estamos comunicando otro mensaje. Entonces, en el punto que es buena salud, buena alimentación, haga ejercicio, pero no se obsesione, porque estamos comunicando entonces otra cosa. No que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y que es a Él a quien buscamos glorificar. 3 puntos hemos tocado entonces: cuidar la honra, cuidar la reputación y cuidar la integridad física. Y en cuanto a cuidar la honra, vemos nosotros esto en Jesús. Jesús nos dijo que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, que hay que honrar a todos porque todos tenemos la impronta de Dios en nuestras vidas, pero que a nuestros líderes también hay que honrarlos. Jesús habló de la reputación. De él hablaron y bastante. Pero Jesús vivió con el sello de aprobación de su Padre y no para agradar a los hombres, como en el caso mío, cuando, que te vieron, que esta es tu mujer. Digo, no, el Padre sabe yo cómo ando viviendo. Pero también Jesús instruye sobre cómo lidiar con el pecado en la iglesia. Y eso tenemos que tomarlo en serio. Y en el tema de cuidar la integridad física, Jesús sanó a mucha gente. O sea, Él vino a ofrecer una salvación que no es solamente que del alma, no, es integral. Incluye nuestro cuerpo. O sea, Jesús no dijo, ¿y para qué te voy a sanar a vos? Igual te voy a ofrecer perdón de pecados en la cruz. Muérete, o sea, muérete enfermo. No, también es que eso es un tema integral, el evangelio. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, ofreció descanso a los cansados. O sea, eso es parte del cuidado que tenemos que tener de nuestro cuerpo. Y así nosotros le testificamos a un mundo que vive en división. A un mundo en el que la gente vive hablando del jefe, vive hablando del uno, vive hablando del otro. Que la iglesia verdaderamente es una ciudad sobre una colina. Y que aquí somos familia. Y que hay otra manera de vivir. Que hay otra manera de relacionarnos, que hay otra manera de tratarnos. Aparte de eso, cuidar a los pastores es parte de nuestro amor por la palabra de Dios. Porque valoramos que la palabra sea predicada con fidelidad, que la gente se tome con seriedad estudiarla y predicarla. Y finalmente, cuando nosotros invertimos en líderes sanos, pastores que se dedican a la predicación, esto va a producir también líderes sanos en la nueva generación. Y bueno, aquí se cerró el mensaje porque Pablo terminó ahí, entonces yo también. Pero quería pedirles que estemos orando por nuestro hermano Daniel, que esta semana fue aceptado para estudiar teología. Entonces, yo estoy en los 30, ahí está. La otra parte, tenemos que pensar en cómo proyectar a las nuevas generaciones para que haya ministerio de la predicación para rato. Entonces, también para que tengamos a Daniel en nuestras oraciones. Va a arrancar en septiembre a estudiar teología, entonces que el Señor lo forme como un futuro pastor para la iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces eso también nos llena de mucho gozo. Y vamos a orar
para terminar este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te damos gracias, Señor, por hacernos una familia en Cristo. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Una vez más, Señor, tú conoces las necesidades que cada uno tiene y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro buen pastor. Oramos, Señor, por provisión, oramos por descanso a los que están atribulados. Oramos, Señor, por salvación para los que están aquí pero no tienen una relación contigo. Señor, y yo te doy gracias por la vida de cada uno de los obreros que has puesto en esta iglesia. Gracias te doy, Señor, por el llamado que nos has hecho y porque es tu gracia la que nos sustenta cuando estamos llevando a cabo este ministerio. Yo te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo a cada uno de ellos y que como comunidad, Señor, yo te doy gracias por esta iglesia y te doy gracias por la vida de mis hermanos, porque ellos son una bendición para mí, son una bendición para nosotros. Es una bendición tenerlos como familia en Cristo. Gracias, Señor, porque esto que tú has creado, la iglesia, una comunidad de personas imperfectas, pero que genuinamente desean vivir para ti. Señor, es algo que en el mundo en ningún lugar vamos a encontrar. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.